Vamos a dar inicio, por favor, a nuestro estudio bíblico y le invito para que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versos del 11 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 24. Y hoy vamos a ver algunas de las prácticas que el creyente debe tener en su vida y debe de manifestar ya como un estilo de vida. Y obviamente estas prácticas son de gran bendición, no tanto para uno como para los demás, para aquellos que están teniendo alguna comunicación con nosotros y deben de ver un testimonio, esa vida en Cristo que tenemos. Dice aquí en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Verso 12, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, comenzando en el versículo 11, tenemos la exhortación, como hijos de Dios, de animarnos unos a otros. Es decir, la vida cristiana no puede vivirse de manera aislada. Tenemos que superar esa situación de individualismo, porque si bien somos salvos en lo personal por la gracia de Dios, se nos llama a un camino de discipulado, y el discipulado o ese crecimiento en la vida cristiana se debe de llevar a cabo en comunión, en compañía con otros creyentes. Entonces, si usted piensa que va a crecer en su fe viviendo solo y aislado, pues ese no es el plan de Dios y no se puede hacer, porque necesitamos de la comunión con otros creyentes, con otros cristianos, para que podamos entonces mutuamente, como dice aquí, animarnos, ¿verdad?, unos a otros, y también edificarnos unos a otros, así como las 6. Todos necesitamos ánimo, todos los creyentes necesitamos ánimo, porque estamos en la carrera de la fe. No vivimos por vista, sino vivimos por fe en Dios y en sus promesas. Y como enfrentamos pues a diario en diversas situaciones, necesitamos el ánimo, pues obviamente que Dios nos da a través de su palabra, pero también el ánimo mutuo, ¿verdad? En ocasiones necesitamos también el consuelo, el buen consejo, la exhortación de parte de otros creyentes que también tienen el mismo sentir en Cristo, y de esta manera poder continuar adelante, porque una de las estrategias del enemigo de Satanás es desanimarnos, y un creyente desanimado se estanca, se paraliza, va para atrás y simple y sencillamente no puede contribuir en el avance, en el extendimiento del reino, y pues deja de ser de bendición para los demás. Entonces es muy importante entender que todos necesitamos recibir ánimo de otros creyentes y también dar ánimo a otros hermanos en la fe. Entonces dice también en ese versículo 11 que tenemos que edificarnos unos a otros. Hay una edificación personal que tenemos, obviamente, pero otra vez, si queremos crecer, madurar, ver fruto y ver esa bendición de Dios, pues no solamente nosotros, sino ver esa bendición de Dios en los demás. Cuando Dios usa nuestras vidas, entonces es un gran gozo el que ahora podamos ver cómo Dios nos usa, ¿verdad?, para
edificar, para construir, en ese sentido, la fe, el amor, la esperanza en otros creyentes. Así es que, ¿qué tanto estamos usted y yo animando y edificando a otros hermanos? Ahora, comencemos por un punto, ¿verdad? Si usted no está congregándose, si usted no está, ahora, como dije en otra ocasión, por la distancia, no puede reunirse en la iglesia, bueno, pues busque ahí en su propia casa, en su propia familia, reunirse con algún otro creyente o creyentes, o invitar gente nueva, de tal manera que entonces pueda, ¿verdad?, llevar adelante esta práctica cristiana, que es el animar, que es el edificarse mutuamente, y así es como vamos creciendo como cuerpo en Cristo. Somos miembros en parte de la iglesia de Cristo y tenemos que interesarnos los unos por los otros, tenemos que edificarnos mutuamente. Ahora, a continuación, Pablo menciona algunos aspectos específicos, y en este caso, pues algunos creyentes tenían que ser instruidos, tenían que ser guiados para saber cómo edificarse mutuamente. O sea, vamos a algunos aspectos prácticos. Dice aquí el apóstol Pablo: rogamos, hermanos, en el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, en la iglesia local, ¿verdad?, en la cual cada uno debe de pertenecer a una iglesia local, una iglesia cristiana, que tenga como norma y autoridad la palabra de Dios. Tiene que haber hermanos, ¿verdad?, a quienes se llaman, pueden tener distintos calificativos o distintas nombres o categorías que se les pueden adjudicar, como puede ser diáconos, líderes, coordinadores, pastores, misioneros, etcétera, de tal manera que hay un liderazgo el cual trabaja entre nosotros con la iglesia y nos presiden, como dice aquí, nos presiden en el Señor. Es decir, ese liderazgo de servicio como el de Cristo tiene que llevarse a cabo dirigiendo a la congregación, dirigiendo a los hermanos. Dice, es un liderazgo en el Señor, y también como líderes llamados por el Señor nos amonestan. Amonestar puede ser bien animar, o también aconsejar, o en un momento dado igualmente reprender, ¿verdad? Ahora dice aquí en el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, Dios llama a creyentes que pueden estar de tiempo completo sirviendo en la obra de Dios, o también líderes que pueden estar de medio tiempo o tiempo parcial, aunque no sean sostenidos por la iglesia, pero de todas maneras, si Dios les ha dado ese don de presidir o de dirigir, bueno, pues dice aquí la Escritura que tenemos que tenerles en alta estima. ¿Por qué? Dice, por causa de la obra, ¿verdad?, que ellos están llevando a cabo. Por eso hay que tenerlos, dice, en mucha estima y vivir en esa armonía y en esa unidad, como dice aquí al final del versículo 13, tened paz entre vosotros. Entonces, tiene que haber esa armonía, esa comunión, esa comunicación entre el liderazgo y la congregación, de tal manera que no haya conflictos, ¿verdad? Y si los hay, pues se resuelvan conforme la Biblia lo establece. Pero qué bendición cuando hay unidad en esa iglesia, ¿verdad? Y a pesar de diferencias y de debilidades o de lo que puede existir, bueno, pero buscamos, conforme a lo que está en la Escritura, solucionar esas diferencias o esos problemas que llegan a suscitarse, porque todavía todos tenemos problemas de una manera u otra. Bueno, versículo 14, entonces continúa el apóstol Pablo diciéndonos: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces la iglesia tesalónica está enfrentando con alguna serie de problemas, y entre esos problemas vemos aquí que había creyentes o hermanos que estaban como gente ociosa, o sea, no estaban haciendo nada, estaban simple y sencillamente pues mirando, ¿verdad?, observando, pero sin ningún compromiso. Les estaba ganando la pereza, ¿verdad?, la irresponsabilidad y la falta de compromiso, y tristemente pues eso se da hoy igual en las iglesias, ¿verdad?, cuando hay creyentes que por cualquier razón simple y sencillamente se han convertido en oidores, ¿verdad?, no hacen
mayor compromiso, no hacen mayor servicio. Bueno, dice el apóstol Pablo, a esos hermanos hay que amonestarlos, ¿verdad? Para que dejen de estar en la ociosidad y se pongan a trabajar, a servir, a hacer uso de los dones que Dios les ha dado, de los talentos y de esas habilidades, para que contribuyan a la edificación, al crecimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, por otro lado, había otros hermanos desanimados, y aquí el apóstol Pablo dice que alentéis, ¿verdad?, a los de poco ánimo. Bueno, pues siempre habrá hermanos que estarán atravesando circunstancias difíciles, ¿verdad? Circunstancias problemáticas, conflictivas, con sus hijos, en su matrimonio, en el trabajo, cuestiones de salud, etcétera. Habrá momentos de gran dificultad en donde el creyente pues se desanima, ¿verdad? Va perdiendo esa fe, ese gozo, etcétera. Entonces a esos hermanos hay que alentarlos, y los alentamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque necesitan ser revitalizados, si se puede decir así. Necesitan ellos una vez más a tener ese valor, ¿verdad? Y seguir adelante para que no se queden ahí a orillas del camino y dejen de correr la carrera que nos es propuesta. Bueno, también nos dice aquí que tenemos que sostener a los débiles. Bueno, entonces en toda congregación hay hermanos maduros, hay hermanos que van creciendo, gracias a Dios, pero también hay hermanos que van muy lentos, van muy despacio, y en cuestiones de fe pues son débiles todavía. En cuestiones del amor del Señor igual son débiles, en la esperanza, etcétera. Entonces dice aquí, sostengan a los débiles. ¿Por qué? Porque están a punto de caer, ¿verdad? Entonces, como congregación, y esta es labor de toda la iglesia, hermanos, no es labor nada más del pastor o los pastores o los misioneros o el liderazgo que existe en esa iglesia, es una labor de todos los creyentes, porque usted se puede percatar cuando alguien en la iglesia está débil en su ánimo o débil en la fe, ¿verdad? Bueno, hay que ayudarle a que se fortalezca en el Señor, como decía el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Y ayudarles para que se actúen y se vistan de toda la armadura de Dios. Entonces, esa es una labor que tenemos que hacer de manera personal, sobre todo, ¿verdad? Claro, usamos la predicación, algunas actividades, grupos pequeños, etcétera, pero no hay nada como una atención personal. Y si usted está identificando a un hermano débil, bueno, pues ayúdele, explíquele algunas situaciones conforme a la palabra de Dios. O si usted está atravesando por una situación de debilidad, bueno, pues busque ayuda, busque consejo, busque apoyo, porque por eso estamos como iglesia, para edificarnos, para apoyarnos, para animarnos, y si alguien pues llega a caer, pues ayudarle y levantarle para que continúe en la fe en el Señor. Entonces dice aquí también que seáis pacientes para con todos. Se requiere paciencia. Yo sé que a veces hay cuestiones que nos pueden incomodar de algún hermano, de algunos hermanos, y puede uno irritarse y ser impaciente. Bueno, dice el apóstol Pablo, hermanos, sean pacientes, así como contigo han sido pacientes, aunque uno piense que no, pero sí, tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, tenemos malos momentos, temporaditas que no están, o temporadas que no deben, que no son como debiesen de ser en nuestra vida. Bueno, pero nos tienen paciencia. Hay gente que está al pendiente, que nos ayuda, que nos exhorta, que nos vuelve a impulsar, etcétera, etcétera. Pero se requiere la paciencia, la amabilidad, y hacerlo todo esto con una actitud de amor. Bueno, versículo 15, también tenemos esta exhortación: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, entonces habrá situaciones también difíciles en las relaciones con otros hermanos, cuando pues alguien quizás dijo algo que no debió de haber dicho, le hicimos un préstamo y no lo pagó, en fin, X situaciones que en un momento dado nos sentimos agraviados, nos sentimos que molestos por una situación que alguien dijo o hizo o dejó de hacer, etcétera. Bueno, dice el apóstol Pablo, no le pagues mal por mal, punto. En el mundo así se acostumbra, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo, pues la gente que no tiene
El temor de Dios, pues busca maneras de vengarse o de desquitarse, ¿no? Pero dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que ninguno pague a otro mal por mal. Si alguien te hizo daño, bueno, pues sigue los lineamientos bíblicos, ve con él o con ella, ¿verdad? Y platica personalmente primero para que se señale cuál ha sido la falta, ¿verdad? Y después, bueno, tratar de solucionarla, dice la Escritura, y si no, como dijo Jesucristo, bueno, pues llama a 2 o 3 testigos y traten de resolver el problema. Y si no se resuelve, bueno, pues exponlo a la iglesia, y si la persona sigue sin arrepentirse, ¿verdad? Bueno, pues se le tendrá que expulsar, porque entonces estará dando evidencia de que no es cristiano. Pero se siguió el lineamiento bíblico, pero normalmente pues hay faltas que tenemos que pasar por alto, algunas faltas en amor, ¿verdad? Otras que sí tenemos que confrontar, etcétera. Ok, dice entonces, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, y para con todos. Entonces, si usted, tenemos la exhortación y es muy clara, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, no es bueno hacer acepción de personas, ¿verdad? Sino que dice, tenemos que practicar la bondad, la amabilidad, la benignidad, unos para con otros, porque así lo ha hecho Jesús con nosotros. Entonces, Él siempre será nuestro modelo a imitar, y así como Jesús ha sido paciente con nosotros, así como el Señor Jesucristo nos ha amonestado, ha sabido también alentarnos, etcétera, ¿verdad? Y siempre mostrarnos su bondad, pues así tenemos que ser para con los demás. Versículo 16, otra práctica que debe tener el creyente en su vida y también para con los demás, y dice, estad siempre gozosos. De esto hablé la semana pasada, entonces no voy a abundar más en este tema, pero el gozo es esa actitud que Dios pone en nuestro corazón ahora como cristianos, a través de la cual podemos experimentar esa satisfacción, esa alegría interna que no depende de las circunstancias externas, sino del Cristo vivo que está en nosotros, y de esa seguridad que podemos tener cuando, conforme a la Biblia, creemos que Dios es soberano, que Él controla todas las circunstancias, y por ello el creyente, en vez de estar nervioso y preocupado y con angustia todo el tiempo, está en el gozo del Señor, porque sabe que su vida está en las manos de Dios, que su vida depende al 100% del Señor. Entonces, no pierdas el gozo, estad siempre gozosos. Continúa el versículo 17, orad sin cesar. Un creyente que tiene esa práctica de platicar, de comunicarse con Dios, de escuchar al Señor a través de la oración, pues va a ser un creyente que va a mantenerse vigoroso en la fe, que va a mantenerse en el poder del Espíritu Santo, porque la oración es esa conexión con Dios a través de todo el día. No es nada más en el tiempo devocional, es todo el día, de tal manera que si, dice el profeta Isaías, que si dejamos de orar, nuestros corazones se van secando, ¿verdad? Nuestra fe se va debilitando, ese poder del Espíritu Santo se va también menguando. ¿Por qué? Porque la oración es tan esencial como el oxígeno en nuestra vida, y así tiene que ser: orar sin cesar, alabar al Señor a través de la oración, darle gracias, confesar nuestros pecados cuando caemos, pero todo es a través de la oración. Tenemos que tomar una decisión, pedirle en oración sabiduría a Dios. Estamos enfrentando una tentación, rogarle al Señor que nos dé fortaleza, y así todo en oración, siempre en oración, de tal manera que ya la oración llega a ser un estilo de vida y estar conscientes siempre de la presencia del Señor. Versículo 18, otra práctica que el creyente debe de tener es dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, le damos gracias a Dios no por el problema en sí o por la adversidad que tuvimos o por lo que sea. Damos gracias a Dios porque Él permite situaciones que Dios va a usar para nuestra edificación. Eso también lo platicamos en otra ocasión. Y Dios entonces, en su sabiduría, en su soberanía y en su misericordia, usa todo eso para que nos vayamos pareciendo más a Cristo Jesús, ¿sí? Y con esa confianza entonces
le damos gracias a Dios. Gracias por los alimentos, gracias por los ingresos que tenemos, ingresos económicos. Le damos gracias por habernos permitido una noche de descanso. Le damos gracias por el trabajo, por la escuela, por la familia, por los alimentos. Le damos gracias por la casa. Le damos gracias porque podemos acudir a tal o cual lugar. Gracias por su palabra, le damos gracias por la iglesia, le damos gracias por la salvación en Cristo. En fin, siempre hay tantísimos motivos por los cuales debemos de ser agradecidos para con Dios. Entonces, eso nos permitirá hacer a un lado la queja y mejor gozarnos en el Señor. Verso 19, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo se apaga al Espíritu Santo? Cuando se deja de hacer lo bueno. Se entristece al Espíritu Santo cuando hacemos lo malo, cuando pecamos. Se apaga el Espíritu, no que se salga o que se vaya de nosotros. Él permanece para siempre, gracias a Dios. Pero al Espíritu Santo se entristece al Espíritu Santo, cuando pecamos. Se le apaga, o sea, se disminuye su manifestación en nuestra vida cuando dejamos de hacer lo bueno. Entonces, aquí están los dos aspectos. Si yo peco, ¿verdad? Entonces estoy entristeciendo al Espíritu. Pero si yo dejo de hacer lo bueno, como lo que estamos viendo ahorita, estas prácticas, si las dejo de hacer, apago al Espíritu Santo. Y entonces no tengo esa llenura, no tengo ese control de Él en mi vida, y por lo tanto dependo de la carne y soy débil, ¿verdad? Pero tenemos entonces que aprender a vivir, como dice Pablo, andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a depender del Espíritu. Y, verso 20, no menospreciéis las profecías. Es decir, el creyente debe ser estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios, y concretamente aquí menciona las profecías. Ahora, ¿por qué las profecías? Porque Dios ha dejado las profecías, lo que nos permite entender situaciones, cosas que ya están sucediendo y que van a suceder en un futuro y que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora hay que discernirlas, ¿verdad? Hay que saberlas interpretar correctamente, pero la profecía viene a ser un motivo de gozo para el creyente. Por ejemplo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, pues a fin de cuentas lo podemos resumir en lo siguiente: todas esas profecías. Bueno, Dios enviará un juicio a todos aquellos que rechazaron a Cristo, ¿sí? Y a final de cuentas, a final de la historia, en este final de la historia de la humanidad, Dios es vencedor. Él controló la historia y Él manifestará siempre su plan perfecto y viviremos por toda la eternidad junto a nuestro buen Señor. Profecías, entonces, son un motivo de gozo. Ahora, obviamente, hay situaciones de advertencia, ¿verdad? Precisamente para eso, para que no las desatendamos, para que no caigamos en esta incredulidad y nos olvidemos entonces de vivir en el temor del Señor. Bueno, versículo 22, y estamos por concluir, dice aquí: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Bueno, hay muchas situaciones que son asuntos, diríamos, que están fuera de la voluntad de Dios, que son pecado, ¿verdad? Que están dentro de esta área de maldad. Dice por eso el apóstol Pablo: abstente. Cuando son situaciones cuestionables, mejor retírate, ¿verdad? Si no tienes paz y gozo en tu corazón al realizar tal o cual actividad, deja de hacerla. Abstente de toda especie de mal. Puede ser en palabras, puede ser en pensamientos, puede ser en acciones, pueden ser en lo que estamos hablando, en lo que estamos viendo, o en una relación con alguna persona, con algunas personas. Otra vez, abstente de toda especie de mal, porque si estás en una situación de maldad, de pecado, pues eso, ¿verdad? Entristece al Espíritu Santo, no le agrada al Señor. Así es que el mundo, recuerde que el mundo ahora a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, usted tiene que por eso estar en la Escritura, ¿sí? Estarla estudiando, porque el estudio de la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo le da el discernimiento para que usted pueda comprender, entender
cuando algo está mal o algo está bien, ¿verdad? Y eso pues lo vamos adquiriendo en el transcurso del tiempo mientras vamos nosotros discipulándonos a través de la palabra de Dios. Bueno, y dos asuntos más. Versículo 23 dice aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué versículo tan precioso. Por un lado tenemos una promesa, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él regresará. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo que sabemos sí es que su venida está más cercana de lo que nos imaginamos. La pronta venida de Cristo. Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia, Él viene por los salvos. Bueno, y mientras Cristo viene, dice aquí que Dios nos santifique, o sea, nos esté transformando, purificando, limpiando, quitando esas asperezas, diríamos esos aspectos de maldad, de incredulidad, de mundanalidad, de desobediencia. La santificación es un proceso a través del cual Dios, por su Espíritu Santo, nos va limpiando de todo aquello que no es su voluntad, de tal manera, y nos va dando esa santidad, esa fortaleza, esa pureza, para parecernos más a Cristo. Esa es la santificación. Dice, os santifique por completo, ¿en qué? En vuestro ser, en todo vuestro ser, que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces todo es importante, nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el medio a través del cual Dios nos usa aquí el día de hoy, en este planeta, ¿verdad? El cuerpo, los miembros, que son instrumentos de justicia, el alma, que incluye el pensamiento, las emociones y la voluntad, y el espíritu, que ahora ha sido renovado por el Espíritu Santo, ese espíritu que nos permite tener comunión con el Padre. Entonces, todo sea, dice aquí, santificado por completo y sea guardado irreprensible. Así es que tenemos que pensar, cada quien en lo personal, hay acciones, hay actitudes, hay áreas de nuestra vida que no son irreprensibles, o sea, que tienen algo, o sea, en un momento dado podemos tener algo de lo cual se nos pueda reprender. Bueno, entonces corrijámoslo, pero tenemos que ser irreprensibles, de acuerdo, no somos perfectos, pero en ese proceso de santificación, de madurez, de crecimiento, Dios nos ayuda entonces para que seamos gente irreprensible y no tengamos, como se dice por ahí, ¿verdad?, cola que nos pisen, sino que con la gracia de Dios podamos ir viendo esas áreas, entregarlas en las manos de Dios y tener una vida limpia delante del Señor. Y si llegamos a caer, bueno, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, Dios nos perdona, ¿verdad? Y por la sangre del Cordero es que podemos ser limpiados y perdonados. Bueno, y finalmente verso 24, fiel es el que os llama. ¿Quién nos ha llamado? Dios, el cual también lo hará. Entonces Dios se compromete a realizar esta obra de santificación, a darnos la capacidad, el poder por su Espíritu Santo para llevar a cabo, mis hermanos, estas prácticas cristianas. Y de esa forma podamos entonces animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Bueno, pues hasta aquí dejamos este estudio y recordándoles los miércoles a las 7 de la noche en la página de la iglesia en Facebook en vivo. Estamos aquí, después suben este estudio en YouTube y puede usted verlo y compartirlo también con otras personas. Y recordarles del próximo domingo 23 de junio, tenemos una actividad especial a las 11 de la mañana, allá en el Templo del Renuevo, una cita con nuestra hermana Marilena Gutiérrez. Se va a repartir literatura ahí alrededor del templo, entonces ojalá que se pueda animarse y vamos a estar ahí unos 30-40 minutos repartiendo literatura y después vamos al servicio dominical. Así es que este domingo 23 de junio a las 11 de la mañana reparto literatura con nuestra hermana Marilena Gutiérrez. Bueno, pues Dios les bendiga y continuamos entonces en comunicación. Bendiciones.